Bueno, continuando con las teorías virtuales, vamos a seguir con el inicio formal, digamos, de la mecánica cuántica con la teoría de la ecuación de Schrödinger. Lo que vimos hasta ahora en la materia fueron temas que están relacionados, digamos, con los fenómenos que a principios del siglo XX no podían ser explicados con la física clásica. Entre ellos podemos nombrar la radiación de cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton. En los tres fenómenos se hizo evidente, digamos, que había que tratar a la radiación electromagnética como una partícula. Motivado por estas ideas, después de Broglie enunció su principio de dualidad onda-partícula, donde a una partícula de energía y cantidad de movimiento le asoció una longitud de onda y una frecuencia, las cuales están relacionadas con la cantidad de movimiento y la energía a partir de las ecuaciones de de Broglie. Y esto fue conocido, digamos, en la literatura como las ondas de materia. Posterior a esto, y en función del comportamiento dual, digamos, de una onda asociada a una partícula o de una partícula asociada a una onda, Heisenberg postula el principio de incerteza como un principio de la naturaleza, y lo que establece el principio es que para un sistema cuántico no es posible determinar, por ejemplo, para el caso de una partícula, su posición y su cantidad de movimiento de manera exacta y en simultáneo, sino que la incerteza en la posición y la incerteza en la cantidad de movimientos, el producto de dichas incertezas, siempre es mayor o igual a una constante, y esa constante es la constante h partida dividido 2. Motivado por estas ideas, Schrödinger formula una nueva teoría que no tiene asidero, digamos, en la física clásica, y esta nueva teoría es el inicio formal de la física cuántica. La idea es que Schrödinger deduce una ecuación diferencial cuya solución de la ecuación diferencial es una función de onda y está relacionado con la onda de probabilidad de encontrar a la partícula en una determinada posición en un determinado instante de tiempo. Es decir, basados en las ideas de de Broglie y del principio de incerteza de Heisenberg, ya no vamos a tener un estudio determinista de la posición en la que está situada una partícula a un tiempo t, sino que vamos a hablar de probabilidad de encontrar a una partícula en una determinada posición en un determinado instante. Para ser más concreto, lo que vamos a hacer es tratar de deducir la ecuación diferencial de Schrödinger. Vamos a definir la función de onda de probabilidad de la partícula y vamos a ver cómo se calcula la probabilidad de encontrar la partícula en una determinada posición alrededor de una región de esa posición a partir del postulado de Born. Continuando con la teoría de Schrödinger, vamos a tratar de deducir la ecuación de Schrödinger. Como marco teórico vamos a usar las relaciones de de Broglie entre la longitud de onda de la onda asociada a una partícula y la cantidad de movimiento de la partícula, y la relación de la frecuencia de la onda asociada a una partícula con la energía de dicha partícula. Vamos a usar la expresión de la energía mecánica de una partícula en función de su cantidad de movimiento y de la energía potencial a la que está sometida la partícula. Y vamos a esperar, digamos, que la función de onda asociada a la partícula sea lineal, es decir, cumpla con el principio de superposición lineal. Por lo tanto, si tenemos dos funciones de onda que son soluciones de la ecuación de Schrödinger, una combinación lineal de esas funciones de onda tiene que ser también una nueva función de onda solución de la ecuación de Schrödinger. Siguiendo de esta manera, entonces, la expresión para la energía mecánica de la partícula en función de lambda y en función de la frecuencia nu queda de esta forma, pero es más práctico escribir esta expresión en función del número de onda
que es igual a 2pi sobre lambda, y de la frecuencia angular, que es 2pi por... De esta manera la energía mecánica en función de k y de omega nos queda de esta forma. Motivados por la expresión de la energía mecánica en función de k y de omega y de la función de onda para una onda viajera, que en función de x y de t depende del argumento k por x menos omega t, vamos a proponer una ecuación diferencial que tiene esta forma. En el término de la energía cinética, o el término que correspondería a la energía cinética, aparece la segunda derivada de la función de onda respecto a x dos veces. Esto se debe a que para una onda viajera la segunda derivada de de la función de onda respecto a x dos veces, pensando en una onda armónica, es igual a k cuadrado por la función de onda. Y el término de la energía total tiene una primera derivada parcial en función del tiempo, motivados también por la dependencia, por ejemplo, de una onda armónica en función del tiempo. La derivada de la función de onda respecto al tiempo me da omega por la función del tiempo. Por la función de onda, perdón. Y proponemos como parámetros a determinar en función de las condiciones que tiene que cumplir esta expresión para que sea consistente con la expresión de la energía, dos parámetros que son alfa y beta. Entonces, como solución para la función de onda asociada a la partícula, vamos a proponer una combinación lineal de ondas armónicas de la forma coseno de kx menos omega t más una constante o un parámetro a determinar gamma por el seno de kx menos omega t. Si operamos con esta función de onda, vamos a necesitar la segunda derivada de la función de onda respecto a x dos veces, que tiene esta forma, y la primera derivada de la función de onda respecto a t, que tiene esta forma. Si estas dos expresiones lo introducimos en la ecuación diferencial que propusimos, nos queda una expresión de esta forma, donde sacamos factor común coseno de kx menos omega t y seno de kx menos omega t. Como esta es una igualdad que me da 0, y el coseno de un argumento más otro término por el seno del mismo argumento, dado que el seno y el coseno son funciones independientes, esta igualdad va a ser 0 solo si los coeficientes que acompañan al coseno y al seno son 0. Es decir, si esto es igual a esto y si esto es igual a esto. Continuando con la teoría de Schrödinger, habíamos llegado a deducir esta expresión. Esta igualdad se va a cumplir, es decir, esto va a ser 0 solo si los coeficientes que acompañan al coseno y al seno de kx menos omega t son 0. Si estos coeficientes entonces son 0, se deducen estas dos ecuaciones. Si nosotros restamos esas dos ecuaciones, encontramos la expresión que tenemos acá arriba. Si de esta expresión sacamos factor común beta por omega, me queda una ecuación de donde deducimos que gamma cuadrado tiene que ser menos 1, y si resolvemos eso me queda que gamma es más o menos i. Si reemplazamos el valor de gamma en esta expresión o en esta, me queda la misma expresión y me queda esto que está acá. Y esto tiene que ser consistente con la energía de la partícula en función de k y de omega. Eso entonces se va a cumplir solo si alfa es menos h partida cuadrado sobre 2m y beta más o menos i h partida. Y finalmente, si reemplazamos el valor de alfa y el valor de beta que habíamos en la expresión de la ecuación diferencial que habíamos propuesto, me queda la ecuación de Schrödinger para la función de onda de probabilidad de la partícula. Por convención se toma el signo positivo del parámetro beta que habíamos deducido. Para tener idea de
el significado físico de la función de onda, vamos a definir el postulado de Born. El postulado de Born establece que la probabilidad de encontrar una partícula en el instante de tiempo t entre una posición x y una posición x más diferencial de x es igual a la función de onda conjugada de x de t por la función de onda sin conjugar de x de t por el diferencial de x. Es decir, que esta expresión es la probabilidad de encontrar a la partícula. Por lo tanto, como esto es el módulo cuadrado de la función de onda por el diferencial de x, esta cantidad del módulo cuadrado de la función de onda tiene que, en una dimensión, tiene que expresar la probabilidad por unidad de longitud, o mejor dicho, la densidad de probabilidad de encontrar a la partícula. Entonces vamos a definir la densidad de probabilidad de encontrar a la partícula en la posición x al instante t como el módulo cuadrado de la función de onda, o la función de onda conjugada evaluada en x y en t por la función de onda sin conjugar también evaluada en x y en t. Siguiendo con la teoría, lo que vamos a hacer ahora es tratar de deducir la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Para esto lo que nos planteamos es qué pasa cuando la partícula está en un sistema donde la energía potencial no depende del tiempo, es decir, donde el sistema es un sistema conservativo. Bueno, en ese caso nos va a quedar que lo único que depende del tiempo va a ser la función de onda en la ecuación de Schrödinger. Entonces, para resolver dicha ecuación, lo que proponemos es, por separación de variables, expresar la función de onda como el producto de una función que depende de x por otra función que depende de t. Si escribimos las derivadas parciales con esta expresión para la función de onda, obtenemos estas dos expresiones. Y si las reemplazamos en la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, obtenemos esta expresión. Y podemos agrupar en un miembro lo que depende de x y en otro miembro lo que depende del tiempo. De esta manera, esto que depende de x va a ser igual a esto que depende de t solo si ambas cantidades son iguales, y esa cantidad es la energía del sistema. Entonces, despejando, me queda esta ecuación que se conoce como la ecuación de Schrödinger independiente